La vida en la pequeña clínica ambulatoria rural comenzó incluso antes de que saliera el sol. El despertador chirrió con su sonido metálico, cortando el silencio de la madrugada. K, sin abrir los ojos, extendió la mano en un gesto automático y silenció la alarma. Exactamente las 5:30. Después de 31 años atendiendo pacientes y 32 años de matrimonio, su cuerpo se había acostumbrado a despertarse incluso antes de que sonara el despertador. Mientras el minutero apenas tocaba las 6, ella ya se estaba deslizando fuera de la cama, tratando de no perturbar el sueño profundo de Anatoly, quien jadeaba a su lado. En la penumbra gris que precede al amanecer, se movía por la cocina como una sombra, sin emitir ningún sonido. Peló patatas, sacó las albóndigas del congelador y puso la sartén al fuego. Cumpleaños o no, un desayuno caliente para su marido era sagrado. Tolik no iba a la fábrica sin su plato caliente, era una rutina que duraba décadas. A través de la ventana, observó cómo el cielo de septiembre se aclaraba lentamente, teñido de un suave rosa en los bordes. 53 años hoy. Media vida ya vivida. De la memoria surgió una imagen lejana, la discoteca de la fábrica, verano de 1991. Entonces un joven maestro recién salido del ejército, se acercó con determinación. Ella, recién egresada del curso técnico de enfermería, escuchó la simple pregunta «¿Bailamos?». Su corazón se aceleró como si fuera a salirse de su pecho. En agosto del año siguiente ya estaban casados. Noches enteras hablando, soñando con casa grande, viajes, niños. Se le escapó un suspiro mientras volteaba las albóndigas en la sartén. De esos planes solo quedaron los niños, que ya habían crecido. Los viajes se limitaron a visitas a su suegra en el pueblo vecino y, una vez, un viaje sindical cuando tenía 7 años. El desayuno estaba listo. Lo llevó a su habitación con cuidado. Estiró y entreabrió un ojo somnoliento. ¿Ya te levantaste? Aún es temprano. El café está en la mesa, respondió ella, como siempre. Se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos encallecidas por el trabajo. Ah, sí. Felicitaciones. Él la acercó y le dio un incómodo beso en la mejilla. Por la noche celebramos. Ella asintió y se apresuró al baño. Necesitaba prepararse, el horario de apertura comenzaría pronto. La clínica rural para pacientes ambulatorios, donde había trabajado desde que se graduó, olía a desinfectante y medicinas. El edificio, construido en los años 70, necesitaba reformas desde hacía algún tiempo, pero al presupuesto del municipio nunca le sobró nada. Aún así todo estuvo impecable. La asistente de limpieza, que pronto se jubilaría, fregaba el piso con doble dedicación. Felicitaciones, dijo entregándole un pequeño ramo de ásteres recogidos de su propio jardín. Gracias, respondió K emocionado, al recibir las flores. Antes del almuerzo vio a 15 pacientes, en su mayoría personas mayores con presión arterial alta o dolor en las articulaciones. La región estaba envejeciendo, los jóvenes se marcharon a las ciudades, dejando atrás a sus padres y envejeciendo solos dentro de las paredes de su hogar. ¿Cuántas veces se había tomado la presión arterial, se había puesto inyecciones y había completado derivaciones? Los días se fusionaron en una rutina interminable. El teléfono sonó en mitad de la comida. Díselo a Matveev. Una voz angustiada desde el centro de salud vecino. Kla, tienes que ir urgentemente a casa de los Berkin. El niño tiene casi 40 grados de fiebre. Estoy en otro hospital y no puedo llegar a tiempo. Dejó la sopa a medio terminar, cogió el maletín médico y corrió hacia el viejo IVA, el coche que utilizaba la clínica para las visitas a las zonas más alejadas. La casa de los Berkini se encontraba en las afueras del pueblo, un edificio inclinado con un jardín lleno de flores doradas. En el interior, una joven madre caminaba de un lado a otro con su hijo de 3 años en brazos. El niño ardía de fiebre, debatiéndose en un estado entre la conciencia y el delirio. La temperatura no ha bajado desde anoche. El paracetamol solo actúa durante un breve periodo de tiempo, explicó con voz temblorosa. K actuó sin dudarlo, termómetro, estetoscopio. La garganta está roja con placas de pus. Los pulmones están limpios, pero la respiración se acelera. Parece amigdalitis estreptocócica. Voy a darte un antibiótico para bajar la fiebre. Mientras se inyectaba el medicamento, la pequeña lloraba y se retorcía,
pero sus manos experimentadas terminaron el procedimiento en segundos. Aquí está la referencia para los exámenes. Tráelo mañana temprano. Por ahora, mucho líquido y descanso. Pasaré por la tarde para ver cómo está. Le dio las gracias, abrazando a su exhausto hijo contra su pecho. Gracias, K. ¿Qué haríamos sin ti? La pregunta resonó en su mente durante el camino de regreso. ¿Y qué había hecho ella por sí misma y no por los demás durante todos estos años? En la oficina la esperaba el director médico, un hombre de expresión perpetuamente preocupada y entradas pronunciadas. K. necesitaba hablar contigo. Le tendió una caja de bombones. Felicitaciones. Siéntate, tengo una propuesta. Ella obedeció sintiendo que no se trataba de una conversación cualquiera. Ol se jubila. El puesto de jefa de enfermería está disponible. Quiero ofrecérselo. Más $5.000 de salario. Él la miró por encima de sus gafas. Eres el profesional más experimentado aquí. Su corazón vaciló. 5.000 hicieron una diferencia en el ajustado presupuesto de la familia. Y el puesto era prestigioso. Mikhail Ivanovich, yo. Dudó imaginando las noches de insomnio con papeles que firmar. En casa no lo entenderían. Tengo mi familia, deberes. El director asintió entendiendo. Piénselo hasta el lunes. La oferta sigue en pie. Llegó a casa alrededor de las 6. Todavía necesitaba preparar la cena de cumpleaños. Abrió el frigorífico y revisó mentalmente el menú. A Tolik le encantaban las patatas fritas con carne, tu ensalada especial con palitos de cangrejo, Poliña siempre pedía tarta de manzana. Las manos trabajaban automáticamente cortando, mezclando, amasando la masa, mientras los pensamientos se entrelazaban. En la pared de la cocina, una foto de la ceremonia nupcial, agosto de 1992. Ella con el vestido blanco con encaje hecho a medida por la mejor costurera de la región, él con traje oscuro y pajarita. Joven, radiante. Al lado, la foto de la graduación de su hijo en el centro, orgulloso de su diploma, ella casi escondida detrás del ancho hombro de. Y allí el primer día de clases de Poliña, la niña de los moños enormes, sus padres a su lado. En todas las imágenes ella parecía estar en un segundo plano, como una sombra discreta. En la esquina, una máquina de coser, heredada de su abuela. Un día soñó con aprender a hacer ropa bonita. Incluso cortó plantillas de revistas y las guardó en una carpeta especial. Pero nunca hubo suficiente tiempo, niños, trabajo, quehaceres. Ahora, la máquina servía de soporte para una maceta de geranios. A las 8 de la noche la mesa estaba puesta, la tarta dorada, las ensaladas en fuentes festivas. Se puso su único vestido de fiesta, uno azul con broche, y esperó. Había prometido venir con su esposa y su nieto, Poliña debería llegar a casa a tiempo del trabajo. El teléfono sonó primero. Mamá, lo siento, pero no podremos ir, dijo con voz culpable. A Timurka le moquea la nariz. No quiere correr el riesgo de sacarlo. Te felicitaremos el fin de semana. Tan pronto como colgó, llegó un mensaje de Poliña. Mami, tuvimos una reunión de emergencia en la escuela. El director retuvo a todos. Llego tarde. Besos. Felicitaciones. Se sentó lentamente mirando la mesa vacía y puesta. La mesa permaneció puesta e inmaculada, como esperando invitados que nunca llegarían. Tantas horas preparando, tanto mimo con cada detalle. La puerta principal llamó puntualmente a las 8:30. Anatolio entró trayendo consigo un fuerte olor a tabaco y aceite de motor. En la mano llevaba un paquete voluminoso. Felicitaciones, Claudia, dijo colocando el paquete frente a él. Aquí te compré un regalo. Lo desenvolvió con manos temblorosas. En el interior, un juego de cacerolas esmaltadas en azul con pequeñas flores blancas en los laterales. El tuyo está todo gastado. Será útil para la casa, explicó sonriendo satisfecho. Pagué 3.500, incluido un descuento en el centro de utensilios. Gracias, respondió suavemente pasando los dedos por la superficie lisa de las nuevas cacerolas. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Anatolio, mirando alrededor de la cocina vacía. No pudieron venir. El hijo de Roman está enfermo y Poliña tenía una reunión en la escuela. Se frotó las manos.
Bueno, entonces hay más para nosotros. Tengo un hambre como un lobo, y sin esperar una invitación, se sirvió un plato lleno de patatas fritas. El teléfono volvió a sonar. Era Romano. Mamá, escucha, necesito 100.000 para el pago inicial del auto. ¿No podrías prestármelo? Te lo devolveré, sabes que puedo. Claudia cerró los ojos. ¿Pedir prestado a papá? Por supuesto que lo devolvería. Como siempre. Roman, no tenemos esa cantidad de dinero, dijo, tratando de mantener la voz firme. Lo gastamos todo en tu universidad, ¿recuerdas? Mami arrastraba en el mismo tono que cuando era niño y pedía un juguete nuevo. Encuentra una manera, pídela prestada a alguien. Sonó el teléfono. Otro mensaje de Poliña: mamá, tuve una gran pelea con la directora. Ella amenaza con darme una advertencia. Habla con ella, por favor. Estáis juntas en el sindicato. Claudia dejó su móvil sobre la mesa y miró a su marido, que devoraba la cena que ella había preparado. Miró las cacerolas nuevas todavía en sus envoltorios, el diploma amarillento de la escuela de enfermería, colgado en la pared de la entrada, cubierto de una fina capa de polvo. Se miró las manos, piel áspera, uñas cortas y cortadas descuidadamente. ¿Qué hay de mí? ¿Dónde estoy? La pregunta surgió de repente, clara como un relámpago en una habitación oscura. ¿Dónde estaba ella? No la madre, ni la esposa, ni la técnica de enfermería, sino Claudia. No recordaba la última vez que había hecho algo solo por sí mismo. Cuando estaba feliz sin motivo alguno, no porque sus hijos sacaran buenas notas o porque su marido elogiara la sopa. Cuando vivió su vida, no la de los demás. El viejo reloj de pared marcaba el tiempo con su monótono tic-tac. Tic-tac, tic-tac. 53 años. Y ninguno de ellos había sido realmente suyo. Los 5 días posteriores al cumpleaños transcurrieron como un sueño confuso. Claudia hacía todo de forma automática, aplicaba inyecciones en la clínica, preparaba la comida, lavaba, planchaba y ordenaba. Pero algo dentro de ella se había roto. La pregunta que había surgido esa noche nunca la abandonó, ¿y yo? ¿Dónde estoy? Dejó de atender las interminables llamadas de Poliña, llenas de quejas sobre el director. No llamó a Roman por el dinero del coche. Hizo lo que había que hacer, pero sintió que una sorda protesta crecía en su interior. El sábado por la mañana, mientras Anatolio todavía dormía, sacó del armario un bolso viejo y gastado y empezó a guardar cosas dentro, unas blusas, una falda, un abrigo abrigado, su cepillo de dientes. Sobre el escritorio había una libreta con tapa de tela, regalo de Galina hace años. Para tus pensamientos estaba escrito en la primera página, con la letra de su amiga. Claudia nunca había escrito en él, nunca hubo tiempo. Ahora lo colocó con cuidado sobre su ropa. El ruido de la puerta del armario despertó a Anatolio, que se puso de pie sobre los codos. ¿Qué estás haciendo, Cla? Empaqué mis cosas, respondió ella, cerrando su bolso. ¿A dónde? Se sentó en la cama, ahora completamente despierto. Hoy es día libre. Vayamos a la casa de campo de Galina. Ella evitó mirarlo. Durante una semana. ¿Una semana? ¿Qué? ¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa con el almuerzo? ¿Qué pasa con mis camisas? Anatolio incluso se levantó de la cama. Claudia respiró hondo y reunió todo el coraje que tenía. Mañana llamaré a Mikhail Ivanich y le pediré un permiso sin sueldo. 10 días. ¿Te has vuelto loco? Su voz ya tenía un tono de irritación. ¿Qué licencia? ¿De qué estás hablando? Necesito descansar, Tolia. Por primera vez en días, ella lo miró a los ojos. Descansa de todo. ¿De todos? Se pasó una mano por el pelo confundido. ¿Y yo? ¿Qué voy a comer? En el frigorífico hay sopa para 3 días. En el congelador, albóndigas. El resto, lo arreglas tú. Cerró su abrigo. Tienes 55 años, Tolia. Es hora de que aprendas a calentar tu propia comida. ¿Pero qué idea es esa? Saltó de la cama con la cara roja. ¿Qué locura te ha poseído? ¿Huir de tu marido? No es del marido, Tolia.
Es de la cocinera y de la lavandera a quienes quiero que descansen. En la cocina, rápidamente escribió una lista: cuándo regar las plantas, qué medicamentos tomar para la presión arterial, el número del plomero en caso de que la tubería vuelva a gotear. Anatolio la siguió, ora suplicante, ora indignado, calificando su plan de capricho, de frialdad de mujer. Klavdia permaneció en silencio mientras terminaba de empacar sus cosas. «No irás a ninguna parte», gritó finalmente golpeando la mesa con el puño. «¿Lo prohíbo?» «No puedes prohibirlo», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Lo haré. Y eso es todo». Como si hubieran acordado, sonó el teléfono. Era la suegra. «Tolik ya me lo ha contado todo», dijo sin rodeos Raisa Petrovna. «Voy allí ahora. No salgas de casa». 40 minutos después, la suegra entró al apartamento. A pesar de tener 78 años, mantenía una postura erguida y unos modales autoritarios. Exdirectora de una guardería, estaba acostumbrada a que la obedecieran y, con su nuera, nunca había hecho una excepción. «¿Cuál es esta historia?», comenzó quitándose el abrigo de lana con precisión. «¿Qué es esta rebelión? Tu marido está en shock». Klavdia le sirvió una taza de té en silencio. «Raisa Petrovna, voy a pasar 10 días en la dacha de Galina. No es negociable». La suegra frunció los labios y sus ojos brillaron. «¿Qué quieres decir con que no es negociable? ¿Qué pasa con el marido? ¿Qué pasa con la casa? En nuestra época una mujer no abandona a su marido», añadió, golpeando la mesa con la mano. «¿Y qué hicieron entonces?», preguntó Klavdia de repente. «¿Qué?». Raisa Petrovna no pareció entender. Se ocupaban de la casa, criaban a los niños, cuidaban de sus maridos. Ah. En otras palabras, se quedaron callados. Algo dentro de ella hirvió, rompiendo el dique de 30 años de silencio. 32 años en la cocina, 32 años lavando, planchando, cocinando. Sin días libres, sin vacaciones, sin voz. Y eso es nada. ¿Qué extrañas? La suegra resopló. El marido no bebe, no sale, trae dinero a casa. Los hijos son mayores. Una familia normal. Normal. Klavdia soltó una risa amarga. Donde el marido no sabe el color de los ojos de su esposa. Donde los niños solo llaman cuando necesitan algo. Donde olvidé quién soy. ¿Es eso normal para ti? Raisa Petrovna casi se ahoga con el té. ¿Quieres divorciarte? No. Klavdia negó con la cabeza. Solo quiero estar solo. Piensa. 10 días. Raisa Petrovna, no voy al fin del mundo. Anatolio apareció en la puerta, mirando confundido tanto a su madre como a su esposa. Mamá, habla con ella, que no me escucha. Mira lo que me dejó. La suegra enderezó la espalda. La malcriaste demasiado. Ni siquiera un par de pantalones te quedan solos. Exactamente, respondió Klavdia, sorprendiéndose a sí misma por su calma. Y es mi culpa. Es hora de arreglarlo. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. El autobús sale en 40 minutos. Yo me voy. ¿Hablas en serio? Raisa Petrovna se levantó y de repente su rostro cambió, se suavizó. Klava, espera, hablemos. Raisa Petrovna intentó sujetar a su hija por la manga, pero Klavdia ya estaba cerrando la puerta detrás de ella con un chasquido seco. Su corazón latía salvajemente, sus manos temblaban, pero dentro de ella había una sensación extraña, embriagadora, como si hubiera tragado un sorbo de vino después de años de abstinencia. Libertad. La palabra apareció sola, clara y aterradora. El viejo autobús, un paz amarillento con los bordes oxidados, chirrió los frenos al detenerse. Klavdia subió los tambaleantes escalones, pagó el billete al revisor de voz ronca y se sentó en un banco vacío al fondo. A través del cristal empañado pasaba el paisaje familiar, campos dorados de trigo cosechado, bosques de abedules plateados, aldeas con casas de madera y vallas torcidas que parecían a punto de derrumbarse. El viaje hasta el distrito vecino, donde se encontraba la dacha de Galina, duraría 1 hora y media. Tiempo suficiente para pensar, o no pensar en nada. ¿Klavdia Stepanovna? Una voz femenina y culta sonó a su lado.
Se giró y vio a una mujer impecablemente vestida, abrigo de lana gris pizarra, corte de pelo tipo duendecillo que resaltaba sus finas facciones, uñas pulidas en un discreto tono nude. En sus muñecas, un reloj de oro brillaba a la tenue luz del autobús. Tamara, murmuró Klavdia, parpadeando como si la imagen fuera a desaparecer. Tamara Vorontsova. Tu compañero de clase. 20 años sin verse y allí estaba ella, como si el tiempo hubiera pasado solo para Klavdia. Imagínate encontrarte aquí. Tamara sonrió, sus dientes blancos y alineados como perlas. Se abrazaron con la vacilación de quien ya no se conoce bien, pero comparte recuerdos. Un olor a perfume caro, algo floral, con notas amaderadas, envolvió a Klavdia, haciéndola repentinamente consciente de su propia ropa, la blusa de punto gastada, la falda marrón que había usado durante años, los calcetines que empezaban a bajarle hasta los tobillos. Has cambiado, dijo Klavdia, las palabras salieron más secas de lo que pretendía. Y tú no, respondió Tamara, pero sin ironía. Sus ojos recorrieron a Klavdia con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido lástima. ¿Sigues en la misma clínica? Klavdia asintió, sonrojándose. 31 años en el mismo lugar. La frase sonó como una confesión. Se miró las manos, las cutículas secas y el anillo de bodas que hacía tiempo que había dejado de brillar. Dirijo el departamento de cardiología del hospital regional, dijo Tamara, con un orgullo que no intentó ocultar. Hace 2 años que hice una especialización en Alemania. El año pasado finalmente compré un apartamento en Moscú. Pequeño, pero es mío. Ella se rió, un sonido claro, cristalino. Ahora voy a visitar a mi madre. Ella insiste en quedarse en la casa de su infancia, terca como siempre. Klavdia escuchaba, fascinada e incómoda, mientras Tamara hablaba de congresos en Praga, artículos publicados en revistas internacionales y los nuevos protocolos contra ataques cardíacos que había ayudado a implementar. Las palabras fluían animadamente, puntuadas por elegantes gestos de manos cuidadas. De repente Tamara se detuvo. Sus ojos verdes, según notó Klavdia por primera vez, permanecieron fijos en los de ella con una intensidad inesperada. ¿Recuerdas cuando soñábamos con ir a la facultad de medicina? Preguntó bajando la voz. En 10º grado memorizamos atlas de anatomía hasta el amanecer. Klavdia lo recordó. ¿Cómo no recordar? Era lo único que realmente había deseado en la vida. Primero se pospuso por falta de dinero. Luego para la boda. Luego para los niños. Y entonces, simplemente dejó de ser una posibilidad. Lo logré, murmuró Tamara, sacudiendo la cabeza. ¿Y tú te casaste? El silencio que siguió fue pesado. Klavdia sintió que algo afilado le atravesaba el pecho como una vieja astilla que, después de años de permanecer inactiva, de repente se enciende. Un dolor sordo y familiar que había aprendido a ignorar. ¿Y tú, a dónde vas? Tamara cambió de tema, como si sintiera que había tocado una herida. A la casa de campo de un amigo. Klavdia miró por la ventana, por donde pasaban los abedules en manchas amarillas. Necesitaba respirar. Derecha, aprobó Tamara, asintiendo. Siempre hago tiempo para esto. El año pasado fui a Tailandia. Este año estoy planeando Turquía. Klavdia asintió, mecánico. En mi cabeza una voz insistente repetía, podría ser yo. Podría ser ella hablando de prácticas en el extranjero, de un apartamento en Moscú, de viajes que no fueran simples sueños lejanos. Si hace 33 años hubiera tomado una decisión diferente. El autobús frenó bruscamente en la curva hacia el complejo de dachas. Klavdia se despidió de Tamara, intercambiaron números de teléfono con vagas promesas de hablar y ella se apeó a un costado del camino polvoriento. Más adelante, detrás de las bajas vallas de madera, se podían ver las pequeñas casas alineadas del asentamiento, techos de hojalata, diminutos jardines, el olor húmedo de la tierra y de las manzanas maduras. La dacha de Galina estaba en la parte trasera de la urbanización, 6 centiarias de terreno, una casa de madera de los años 80, cubierta con paneles desconchados. Klavdia siguió el irregular camino de piedra, respirando el aire frío que olía a hojas podridas y humo de leña. En el pecho una extraña mezcla de amargura y alivio. Amargura por lo que había oído, o por lo que no había oído en su propia vida. Alivio de estar allí sola por primera vez en décadas haciendo algo solo por ella misma.
La puerta crujió. Galina apareció en el porche, bajita, con el pelo corto y gris y los ojos tan vivaces como siempre. «Por fin ha llegado», exclamó abriendo los brazos. Ya estaba pensando que me había rendido. «Ya no me rendiré», respondió Clavdía dejándose envolver por el cálido abrazo de su amiga. «Llega». La primera mañana en la dacha, Clavdía se despertó a las 5:30 por costumbre y se quedó tumbada, mirando el techo de madera oscurecida, tratando de asimilarlo. «No necesito correr». No se preparaba café, no se planchaban uniformes ni se despertaban los maridos. Una sensación casi olvidada, la de tener tiempo, la invadió, extraña y dulce como un vino nuevo. «¿Qué quieres de café?», preguntó Galina, asomándose por la puerta entreabierta. «Lo haré yo misma», respondió Clavdía, sentándose en la cama. «Ni se te ocurra pensar en ello». Galina agitó su dedo, sonriendo. «Estás aquí para descansar. ¿Té o café?». «Té», tartamudeó Clavdía, desconcertada. «Entonces quédate ahí. Aprenda a recibir cuidados», Galina le guiñó un ojo. 10 días como reina no te matarán. Después del desayuno, Clavdía salió al jardín. El sol de octubre calentaba sin quemar, iluminando las hojas doradas de los manzanos. Caminé lentamente entre los parterres, respirando el olor a tierra húmeda y frutas maduras. En su interior, un nuevo vacío, como si hubieran vaciado un baúl rebosante y, de repente, hubiera espacio. «¿Qué hacer con esto? ¿Qué tal un libro?», sugirió Galina mirándola desde el porche. «Tengo una biblioteca entera aquí». Clavdía se acercó a los estantes de madera y pasó los dedos por sus desgastadas caderas. Turgenev, Chejov, Bunin, Pasternak. Sacó un volumen destartalado de los cuentos de Chejov. «¿Puedo?». «Por supuesto», respondió Galina. «Voy a la biblioteca de la ciudad. Volveré para almorzar». Clavdía se sentó en una silla de mimbre en el porche y abrió el libro de la Dama del Perro. En su juventud, esa historia le había parecido el colmo del romanticismo. Ahora leyó lentamente, saboreando cada frase, y se sorprendió al comprobar que entendía a Anna Sergeyevna mucho mejor que cuando tenía 20 años. El peso de las elecciones. Soledad dentro del matrimonio. La ilusión de que la vida podría haber sido diferente. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Anatoly parpadeó ante la pantalla. «Clav, ¿cuándo volverás?», comenzó sin saludos. «Aquí hay un montón de ropa que planchar, no hay nadie que lo haga. Y nos quedamos sin carne molida». «Dije 10 días, Tolia». «¿Qué 10 días? ¿Qué tan fresco es esto?». Se enojó. «Roman y Angela quieren venir y no hay nadie para cocinar». «Dejemos cocinar a Angela», sugirió Clavdía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «O a ti mismo». «No es un niño». «¿Yo cocino?», estalló Anatoly. «Soy un hombre. Trabajar. No tengo tiempo para estas cosas». «Yo también trabajo, Tolia». Hizo una pausa, sintiendo el peso de las palabras. «Y yo también me canso». Silencio. Luego un gruñido ofendido. «Entonces quédate ahí, egoísta». La culpa la picó como un insecto. Abandonó a su familia. Se escapó. Se escondió. Clavdía colocó el libro en su regazo y miró fijamente el jardín, donde las hojas caían lentamente, como si el tiempo también estuviera cansado. ¿Habría hecho lo correcto? «Hace 3 años quedé viudo», dijo Dmitri, pasando los dedos por el borde de su taza de té. «Y me mudé aquí para quedarme con mi madre». Comenzó a mostrar signos de demencia. No es fácil cuidar solo de una persona enferma. Clavdía sintió un nudo en la garganta. Conocía bien ese peso. «Debe ser muy difícil», murmuró con sinceridad. «¿Cómo te las arreglas?». «Lo acepto», respondió con una sonrisa que hizo que sus arrugas se extendieran como rayos de sol alrededor de sus ojos. «Pero aquí a veces falta apoyo médico». La conversación fluyó con naturalidad, como un río en calma. Hablaban de medicinas, hierbas, recetas antiguas que usaban sus abuelos antes de las medicinas industrializadas. Clavdía ni siquiera se dio cuenta cuando habían pasado 2 horas. «Vaya, ya es tarde», se sobresaltó Dmitri, mirando el reloj. «No puedo dejar sola a mi madre por mucho tiempo».
Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo, ofreció Klavdia, sorprendida por sus propias palabras. Soy enfermera desde hace 30 años. Dmitri asintió seriamente como si sopesara cada sílaba. Lo tendré en cuenta. Buenas noches, Klavdia Stepanovna. Pero el destino no se hizo esperar. Al tercer día, un golpe urgente en la puerta la hizo estremecerse. Dmitri estaba pálido, tenía el pelo despeinado y los ojos muy abiertos. Klavdia Stepanovna, por favor. Mi madre. Está muy mal. Sin dudarlo, Klavdia agarró la bolsa que siempre tenía lista con medicamentos de emergencia, un esfigmomanómetro y un estetoscopio, y corrió tras él. Anna Grigorievna yacía en la cama, respirando con dificultad. La cara gris, los labios azules. Klavdia ya estaba sacando el tensiómetro de su estuche. ¿Hace cuánto empezó? Preguntó mientras envolvía el brazalete alrededor del frágil brazo de la anciana. Hace unos 20 minutos, Dmitri se retorció las manos nerviosamente. Se quejó de pesadez en el pecho. Luego empeoró. La pantalla del dispositivo confirmó lo peor, 210%10. Presión crítica. Klavdia actuó rápidamente. Sacó una botella de gotas de su bolso y las dejó caer con cuidado en un vaso de agua. Bebe, Anna Grigorievna. Lentamente a pequeños sorbos. Ya llamé a la ambulancia, susurró Dmitri, pero dijeron que tomaría al menos una hora. Ella asintió y ayudó a la anciana a tomar el medicamento. Durante los siguientes 40 minutos, Klavdia no se movió de su lado de la cama. Medía la presión arterial cada 10 minutos, observaba cada suspiro, cada temblor de mis párpados cerrados. Poco a poco la crisis fue amainando. El color volvió al rostro de Anna Grigorievna y su respiración se hizo más ligera. ¿Dónde está mi Mitienka? Preguntó de repente la anciana, mirando a Klavdia con ojos claros, como si la niebla de la demencia se hubiera disipado por un instante. Estoy aquí, mami, se acercó Dmitri, tomando su mano. Soy Klavdia Stepanovna. Ella te ayudó. Gracias, querida. La voz de Anna Grigorievna era débil, pero su sonrisa era genuina. ¿Estás bien? Lo veo en tus ojos. Cuando llegó la ambulancia, la presión arterial ya había bajado a 160/90. El joven socorrista, tras comprobar los signos vitales, miró a Klavdia con aprobación. Trabajo bien hecho, colega. Abuela salvada. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió ella, modestamente. Después de que la ambulancia se llevara a Anna Grigorievna, Dmitri acompañó a Klavdia hasta la puerta. Su voz tembló. Te debo. Si no fuera por ti. Está bien, Klavdia sintió que su rostro se olvidaba. Es mi trabajo. Dudó como si luchara consigo mismo. ¿Te gustaría un poco de té esta noche? Preguntó de repente. Tengo algo que mostrarte. Por la noche Dmitri sacó de un estante un libro gastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Notas de un joven médico de Bulgakov. Le pasó el volumen a Klavdia con cuidado. Mi Biblia desde la universidad. Sostuvo el libro como si fuera un objeto sagrado. Nunca lo leí. ¿Grave? Dmitri arqueó las cejas, sorprendido. Necesitas leerlo. Es lo más honesto jamás escrito sobre el deber de un médico. Y así, entre tazas de té y cuentos, conversaron hasta tarde. Dmitri habló de hospitales de guerra, de misiones en zonas de conflicto, de cómo era posible y necesario mantener a la humanidad incluso en lugares donde la humanidad parecía haber sido olvidada. Klavdia escuchaba absorbiendo cada palabra, como si esas historias fueran semillas plantadas en un suelo árido durante mucho tiempo. Tómalo, dijo entregándole el libro al final de la noche. Se supone que debes conservarlo durante tu estancia. Entonces devuélvemelo. A partir de ese día se convirtió en un ritual. Después de cenar, Klavdia iba a la casa de Dmitri, ayudaba a cuidar de Anna Grigorievna y luego hablaban. De libros, de la vida, de sueños que nunca se hicieron realidad y de oportunidades que se nos escaparon de los dedos. Por la noche caminaron por el jardín. Le mostró constelaciones, ella, las propiedades de las hierbas que crecían entre los parterres. Cada día algo dentro de Klavdia se desplegaba, como una flor que finalmente recibe luz después de un largo invierno. Pero como un eco lejano,
las llamadas telefónicas desde casa insistían en recordarle otra realidad. Anatoly llamaba todos los días. Ahora a quejarnos, ¿dónde está mi camisa blanca? ¿Dónde está la plancha? Ahora a exigir, ¿por qué no descongelaste el pollo antes de irte? Poliña no se quedó atrás. Mamá, ¿cómo pudiste abandonarnos? Papá se muere de hambre. Roman fue más directo. ¿Cuándo volverás? Papá se está desmoronando sin ti. Después de cada llamada, Claudia sentía que la culpa le subía a la garganta, amarga como la bilis. ¿Estaba siendo egoísta? Había cambiado a su familia por una ilusión de libertad, por unos días de alivio de la rutina. Una de esas noches le dijo a Galina. Quizás me equivoqué. No pueden vivir sin mí. No es que no puedan, respondió el amigo con firmeza. Es que están aprendiendo. Y tú también. Vivir para uno mismo no es un crimen, Claudia. Tienes derecho a la felicidad. Siempre. La última noche antes de regresar, Dmitri invitó a Claudia y Galina a tomar el té. Anna Grigorievna dormitaba en un sillón, envuelta en un chal. Sobre la mesa manzanas recogidas del huerto, miel en panales y galletas caseras. Gracias, dijo Dmitri, mirando a Claudia a los ojos. Por todo. Por la ayuda con mi madre, por las conversaciones, por la comprensión. Las gracias son mías, respondió ella en voz baja. Por Bulgakov, por el cielo estrellado, por recordarme que hay otra vida. Se quedó en silencio por un momento. Lamento que te vayas, confesó. ¿Puedo llamarte a veces? Solo para hablar. Claudia sintió que el calor le subía a las mejillas, como si su sangre hubiera olvidado cómo circular correctamente. Por supuesto. Seré feliz. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de los últimos días transcurrieron como una película, desayunos en el balcón, tardes de lectura al atardecer, conversaciones con Dmitri, sus ojos grises y atentos. Y por primera vez en años, el miedo a regresar no era por los gritos ni las acusaciones, sino por la certeza de que al cruzar esa puerta, volvería a perderse, se disolvería en las necesidades y exigencias de los demás. Tengo derecho a la felicidad, repitió en voz baja, como un mantra, mientras las palabras de Galina resonaban en la oscuridad. Y por primera vez en 32 años, les creyó. ¿Mami? Roman miró su reloj con aire de impaciencia. Tengo compromisos por la noche. La familia también es un compromiso, respondió Claudia con calma, mientras abría su agenda y la colocaba sobre la mesa. Y uno de los más importantes. Los he reunido aquí para anunciarles las nuevas reglas de nuestra vida familiar. Anatoly refunfuñó, cruzándose de brazos. ¿Cuáles son estas reglas? Vivimos 30 años sin reglas y no pasó nada malo. Precisamente por eso son necesarios, respondió Claudia, hojeando las páginas con determinación. Primera regla, a partir de hoy las tareas del hogar se repartirán equitativamente entre todos. Segundo, cada uno cocina por turnos cuando está en casa. Tercero, cada uno limpia lo que se ensucia, los platos, la ropa, la cama. Ya nadie es responsable de los demás. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Poliña fue la primera en reaccionar. Mamá, ¿estás bromeando? Papá ni siquiera sabe freír un huevo. Ya aprenderás, dijo Claudia. Aprendí todo en 30 años. No podrá hacerlo en una semana. Anatoly se inclinó hacia adelante irritado. Oye, me paso todo el día en la fábrica. Llego a casa exhausto. ¿Cómo voy a cocinar? Y yo entonces no me canso. Lo miró a los ojos con firmeza. Después de mi turno en la clínica tengo que estar dispuesto a atender a todos. Pero eres un hombre, ¿no? Bromeó. Soy ante todo una persona, respondió ella, en voz baja pero incansable. Con los mismos derechos al descanso y al respeto que usted. Roman se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con estas reglas? Claudia se encogió de hombros. Entonces cada uno vive para sí mismo. Cocinaré solo para mí, lavaré solo mi ropa, limpiaré solo mi espacio. Esto es un chantaje. Explotó Anatoly. Eso es una elección, corrigió ella con calma. O somos una familia con iguales derechos y deberes, o simplemente somos inquilinos que compartimos el mismo techo.
Poliña sorprendentemente se rió. ¿Lo sabes, mamá? Tiene lógica. Estoy dentro. Roman y Anatoly intercambiaron miradas, como si las mujeres de la casa se hubieran unido contra ellos. Tonterías, murmuró Anatoly. En una semana todo volverá a la normalidad. A ver, dijo Claudia, cerrando el diario con un clic. Empezamos mañana. La primera semana fue una verdadera prueba. Anatoly se negó a cocinar y sobrevivió con sándwiches y alimentos congelados. Polina, que inicialmente había apoyado a su madre, pronto se marchitó cuando descubrió que, después del trabajo, además de cocinar, todavía tenía que limpiar. Mamá, pero es tan inconveniente. Se quejó fregando sus platos consternado. Antes era más fácil, hacías todo por nosotros. Claro que sí, asintió Claudia. Para ti. Román, aunque vivía separado, también protestó cancelando sus visitas de fin de semana. Si ahora cada uno es por sí mismo, ¿para qué ir? En casa Angelka hace de todo. Claudia no discutió. Él hizo su parte, cocinaba solo para él, lavaba solo su ropa, limpiaba solo su habitación. En la cocina, lavó meticulosamente su taza y su plato, dejando intacta la pila de platos sucios. Al tercer día Anatoly no pudo soportarlo. Clava, esto es demasiado. Este plato ha estado aquí desde la mañana. Son tus platos, aclaró secando su taza. Es mío también, Entonces estoy de vacaciones. Respondió Claudia impasible. Yo también trabajé todo el día. Al final de la semana, la casa estaba al borde de la revuelta. Anatoly llamó a su madre. Raisa Petrovna apareció sin previo aviso, abriendo la puerta con su llave, ya en modo batalla. ¿Qué es este lío, Dios mío? Tolik, ¿eres hombre o qué? ¿No puedes poner a tu esposa en su lugar? Claudia, que acababa de llegar del servicio, se sentó cansada. Buenas noches, Raisa Petrovna. ¿Quieres un poco de té? Té nada. Resopló la suegra. Mira lo que le hiciste a esta casa, a mi hijo. Está agotado, apenas come. No morirás si lavas un plato o dos, Claudia se encogió de hombros. Sobreviví. Raisa Petrovna se arremangó. Bueno, si estás en huelga, lo haré todo yo mismo. No quiero que otros sepan que mi nuera abandonó a su marido. Háganles saber, dijo Claudia con calma. Y estás perdiendo el tiempo. Cuando te vayas, todo volverá al caos. ¿Y qué propones, La suegra puso sus manos en las caderas. El hombre trabaja todo el día y todavía tiene que limpiar la casa, mientras la mujer descansa. Por primera vez, Claudia miró a Raisa Petrovna a los ojos sin miedo. También trabajo 8 horas. ¿Por qué tengo que trabajar turnos dobles y él no? La suegra abrió la boca para replicar, pero permaneció en silencio, como si se le hubiera ocurrido una idea inesperada. Lentamente se sentó. Bueno, cuando era directora del jardín de infancia, también me quejaba de volver a casa y seguir trabajando, admitió, sorprendiendo a todos. Quizás tengas razón. Anatoly la miró con la boca abierta. Mamá, ¿qué es esto? Siempre dijiste que el lugar de la mujer es el hogar. Decía, suspiró Raisa Petrovna. Por costumbre, tal vez. Pero si lo piensas bien, no es justo. Esa noche la suegra se fue sin haber arreglado nada. Y a la mañana siguiente Claudia se despertó con ruidos extraños provenientes de la cocina. Cuando se asomó vio una escena poco probable. Anatoly, con un delantal sobre la camisa, intentaba freír huevos. El pan se quemaba en la tostadora, algo chisporroteaba en la sartén y él, concentrado, removía con la espátula como si tuviera una misión. Buen día. Fue todo lo que Claudia pudo decir. Por fin despierto, refunfuñó sin darse la vuelta. Siéntate, ya casi está listo. Los huevos estaban demasiado salados y la tostada quemada, pero Claudia comía con gusto, observando a su marido desde fuera. Había algo diferente en su rostro, una expresión de determinación, casi infantil. No estuvo mal por primera vez, elogió, terminando su té. Acabo de arruinar la sartén, suspiró Anatoly. Es el segundo de esta semana. Este negro ya no sale. Noviembre trajo los primeros cambios visibles. Anatoly no solo dominaba los huevos, sino también la pasta con salchicha y a finales de mes,
probó un guiso siguiendo una receta de internet. Una noche orgulloso anunció. En la mesa, esposa. Mi plato especial. Claudia observó con sorpresa que las patatas estaban cortadas en cubos iguales, que la carne no estaba quemada y que incluso había perejil encima. Te superaste, elogió sinceramente. Está delicioso, sí. Alardeó. Por supuesto, en el proceso quemé 2 ollas y una sartén. 2000 rublos por el desagüe. Poliña también cambió. Una tarde llegó a casa sonriendo. Mamá, yo sola resolví el conflicto con el director. Solo. Primero lloré en el baño, pensé en llamarte. Pero luego me recompuse, fui allí y lo dije todo claro, con argumentos. ¿Sabes lo que dijo? Que tenía razón. Claudia la abrazó y se emocionó. Estoy orgulloso de ti. Incluso Roman, que llegó en diciembre con Angela y Timur, notó la diferencia. Cuando encontró a su padre amasando pelmeni en la cocina, se sorprendió. Papá, ¿qué estás haciendo? Aprendizaje, respondió Anatoly, orgulloso. Tu madre me enseñó. No es difícil, solo necesitas una manera. Roman intercambió una mirada con su esposa y luego se acercó vacilante. Tal vez podrías mostrarme cómo lo haces. Después de que los invitados se marcharon, Anatoly dijo de repente. Sabes, Claudia, recién ahora entendí lo mucho que hiciste todos estos años, y nunca te quejaste. Ella se encogió de hombros. Me acostumbré a pensar que así debía ser. Es el destino de una mujer. Tonterías, dijo Anatoly con inesperada firmeza. El destino no es el destino. Somos una familia, debemos llevar todo juntos, no solo tú. A mediados de diciembre, Claudia finalmente aceptó la propuesta de Mikhail Ivanovich y se convirtió en enfermera jefe de la clínica. Los 5000 rublos adicionales de salario y las nuevas responsabilidades requerían más horas de trabajo, pero no lo dudó. Una noche al llegar tarde, Anatoly comentó. Ahora volverás más tarde. Quizás te prepare la cena, sonrió Claudia. Solo necesita calentarse. Sería genial, ¿no crees? El último gran conflicto antes del año nuevo estalló cuando Anatoly, acostumbrado a dejar toda la preparación de la cena a su esposa, se sorprendió al escuchar. Este año cocinamos juntos. Yo hago las ensaladas, tú te llevas los platos calientes. Y del postre se encarga Poliña. ¿Qué platos calientes? Protestó. No estoy preparado para esta responsabilidad. Es Nochevieja, vendrán invitados, Roman con su familia. Precisamente, respondió Claudia con calma. Es hora de demostrar lo que has aprendido. No tengas miedo, estaré a tu lado, añadió con una sonrisa alentadora. La última semana de diciembre Anatoly entrenó exhaustivamente para asar un pollo en el horno. A veces lo quemé, a veces lo dejé sin sal, a veces me excedí con las especias. En Nochevieja la cocina parecía un campo de batalla, pero sobre la mesa brillaba una obra maestra, un pollo dorado y crujiente rodeado de verduras asadas. Cuando la familia se reunió, incluida Raisa Petrovna, Anatoly cortó solemnemente su creación. Permítanme presentarles el pollo del chef Matveyev. Papá, ¿tú hiciste esto? Exclamó Timur, asombrado. Está delicioso. Claudia observaba a su marido, su sonrisa orgullosa, su nariz todavía cubierta de harina, sus ojos brillantes. Entendí entonces que cada discusión, cada nueva norma, cada pequeña revolución había valido la pena. Al sonar las campanadas, Anatoly levantó su copa, sorprendiendo a todos. Quiero brindar por mi esposa. Por enseñarme que hasta un perro viejo puede aprender trucos nuevos. Por no tener miedo de cambiarlo todo. Vaciló buscando las palabras, como si de repente recordara el peso de cada una de ellas, para recordarme que el respeto es lo que nos mantiene unidos. Claudia sonrió, mirando los vasos alzados y los rostros cariñosos. Una sensación de logro y una extraña expectativa crecieron en su interior, como si el año que comenzaba fuera finalmente suyo, un año en el que había aprendido a vivir no solo para los demás, sino también para ella misma. La luz de la mañana de marzo se filtraba a través de las cortinas de tul, llenando la cocina de los Matveyev con un suave resplandor. Claudia hojeó una tarjeta de felicitación de sus compañeros y releyó las palabras. Querida Claudia Stepanovna, enhorabuena por tu cumpleaños y por haber conseguido el puesto de jefa de enfermeras.
6 meses antes parecía imposible, la responsabilidad adicional, el salario de 33.000 rublos, el tiempo, su tiempo, a pesar de las nuevas obligaciones. Pero en esa familia se había producido una revolución silenciosa. Sin gritos, sin escándalos, pero no menos profundos. Anatoly había aprendido no solo a cocinar, sino también a lavar, planchar y limpiar. Poliña había dejado de llamar a su madre por el motivo que fuera. Incluso Roman pidió menos dinero y prefirió resolver sus problemas solo. El celular vibró. Un mensaje de Dimitri. «Felicidades. Pasaré la noche con una sorpresa, si no te molesta». Claudia sonrió. En los últimos meses hablaban casi todos los días, de libros, del trabajo, de su madre, que tras la crisis hipertensiva había mejorado. A veces Dimitri aparecía con miel, manzanas frescas y libros. Solo una amiga, se repitió a sí misma. Un buen amigo. De la habitación salió Anatoly, solemne y con un sobre en la mano. Felicitaciones, Claudia. Abrió el periódico y se quedó sin aliento. Una reserva para un sanatorio en las afueras de Moscú, 2 semanas, con tratamiento, comida y un programa cultural. Tolia, pero eso cuesta. Miró el precio, 65.000 rublos por 2. Te lo mereces, dijo seriamente. Ahorré dinero durante 6 meses, no gasté ni un kopek en pescar. Vamos en junio. Ya he concertado el periodo de vacaciones. Pero ¿qué pasa con la casa, las cosas? Sobrevivirán sin nosotros, se rió Anatoly. Ahora puedo manejarlo, si es necesario. Él dudó y luego le tomó la mano con fuerza. Clava, quiero disculparme por todos estos años. Pensé que era suficiente con traer mi salario, dar dinero, y eso fue todo. Nunca me detuve a pensar que tú también eras una persona, no una máquina de servicios. Que estaba cansada. Ella le apretó la mano áspera. No se necesitaron palabras. Por la noche el apartamento se llenaba de olores y risas. Primero llegaron Roman, Angela y Timur. Poliña apareció con su nuevo novio, un profesor de educación física alto y simpático. Raisa Petrovna entró majestuosamente, llevando su propia tarta gigante. Galina, procedente del barrio vecino, ayudaba a Claudia en la cocina. Fue extraño y hermoso ver a Anatoly poniendo la mesa con precisión, siguiendo las reglas de etiqueta que había aprendido en vídeos en Internet. Roman estaba cortando una ensalada que había dominado con su suegra. Polina decoró una tarta con fruta fresca concentrada. «Mami, todavía no te lo he dicho», dijo Poliña, radiante. «Gané una mención honorífica por una metodología de alfabetización que creé. La propia directora participó en el concurso». «Felicitaciones, hija mía», Claudia estaba emocionada. «Siempre supe que eras un pedagogo brillante». «Si no fuera por ti», Polina bajó la voz. «Si no nos hubieras acudido, todavía estaría lloriqueando en lugar de actuar». Román se acercó abrazando a su madre por los hombros. «Y yo escucho con atención», al principio estaba furioso. «¿Qué rebelión es esta?», pensé. «Pero ahora lo entiendo. Necesitábamos esto. Incluso con Angela cambié. Ayudo más, cuido a Timur». «Es verdad», confirmó Angela, uniéndose a ellos. «Gracias, Claudia Stepanovna. Tengo un nuevo marido, lava los platos, cuida al hijo». Timur, que giraba a su lado, de repente se abrazó a las piernas de su abuela. «Abuela, estás tan hermosa hoy». Y susurró confidencialmente. «El abuelo dijo que te veías como cuando eras joven». Claudia se rió y sintió que le ardían los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que escuchaste palabras así?». El timbre de la puerta interrumpió el momento. En la puerta, Dimitri sostenía un ramo de rosas de color rojo intenso. «Felicitaciones». Sonrió. «Las primeras rosas en mi invernadero. Lo cultivé especialmente para ti». Anatoly, que había abierto la puerta, observó atentamente al visitante. «Entonces tú eres ese doctor». «Pasa, estamos sentados en la mesa». Para sorpresa de Claudia, no había ningún indicio de celos o desconfianza en su voz, solo sincera hospitalidad. En la cabecera de la mesa, Raisa Petrovna golpeó el vaso con el cuchillo y pidió silencio. «Quiero brindar», anunció solemnemente, «por nuestra Claudia, por
Raisa Petrovna vaciló de pronto, buscando las palabras adecuadas. Por sacudirnos a todos. Tenías razón, nuera mía. Todos estos años has tenido razón. Una mujer no es solo un ama de casa, es una persona. Y gracias por enseñarnos esto. Un silencio se apoderó de la habitación. Nadie esperaba un reconocimiento tan sincero por parte de Raisa Petrovna. Klavdia sonrió confundida, sin saber qué responder. Ahora, foto de familia. Ordenó Poliña sacando su celular. Mamá, tú en el centro. Se colocaron frente a la ventana, bañados por la suave luz del atardecer. Klavdia en el centro con su nueva blusa turquesa y ligero maquillaje, realizado por Angélica. A su lado, Anatoly, con el brazo apoyado sobre los hombros. Las hijas a cada lado, el nieto delante, Raisa Petrovna y Galina un poco detrás. Todos decían queso, mientras Poliña ponía el cronómetro. La sonrisa que apareció fue tan natural que no se había visto en muchos años, ni forzada, ni ensayada, sino genuina. Cuando los invitados se dispersaron por las habitaciones, Roman y su familia se quedaron a pasar la noche. Dimitri, que había estado hablando hasta tarde, finalmente se despidió y prometió llamar al día siguiente. Klavdia entró en la habitación y, con la ayuda de Antisa, sacó de una gran caja de cartón la vieja máquina de coser Podolsk de su abuela. Envuelta en una sábana, la limpió con cuidado, comprobó el mecanismo y la enroscó. La máquina funcionaba como si no hubiera estado inactiva desde hacía 30 años, con un ronroneo suave y regular. Klavdia sacó del armario un trozo de seda azul claro, comprado el mes anterior, y puso sobre la mesa el estampado de un vestido que había encontrado en una revista. Anatoly, al entrar en la habitación, se detuvo sorprendido en la puerta. ¿Vas a coser? ¿A esta hora? Quiero intentarlo, respondió ella en voz baja. Siempre soñé con aprender. Él se encogió de hombros. Entonces inténtalo. Voy a lavar los platos y me voy a dormir. Mañana nos levantaremos temprano. Ella asintió y encendió la máquina. El sonido rítmico llenó la habitación de una tranquilidad hogareña. Mañana sería un nuevo día, y después de él, muchos otros. Y ahora sabía con seguridad que los viviría no solo para los demás, sino también para ella misma. Sin culpa, sin miedo, sin arrepentimientos. La seda se deslizó bajo sus dedos. La línea formaba puntos precisos, uno tras otro. Un vestido azul para ella, no un delantal, ni un camisón para su marido, ni un conjunto para su nieto, sino algo propio. Como una pequeña revolución silenciosa en la casa de los Matveyev. Afuera, la noche de marzo envolvía la ciudad en un suave manto. Las luces de las casas se apagaron, las voces callaron. Klavdia detuvo un momento su trabajo y miró el cielo estrellado. Hace 6 meses, en su último cumpleaños, se preguntó dónde se encontraba en esta vida. Ahora tenía la respuesta. Ella estaba allí en el centro de su propia historia, en el centro de su familia, no la de antes, sino esta nueva y feliz que ella había ayudado a construir. Y frente a ti, tantas posibilidades aún por llegar.